Vamos a seguir con este tema, por supuesto, como le decía yo a usted al arranque de este programa de noticias. Y esta mañana también en la vía telefónica de este noticiario nos acompaña el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, don Fernando Galindo Favela. Me da mucho gusto saludarle, diputado. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo y con todo el auditorio. Gracias, diputado. Pues preguntarle a usted porque este tema pasa por el Congreso, pasa por la Cámara de Diputados, por el Senado, pasa por todos los mexicanos, la propuesta que ha hecho el gobierno federal de reorientar el presupuesto de este año precisamente para modificar los números, los pesos y centavos que habían sido ya destinados a distintos rubros para ponerlos a disposición del sector salud, del sector económico, en medio de lo que se avecina, que es una crisis económica brutal para este país y para todo el mundo. ¿Cómo van estos temas en la Cámara de Diputados, donde ayer hubo diversas reuniones, diputado? Pues mira, la iniciativa que se entregó hace un par de días no trae un beneficio concreto para el sistema de salud, no trae un beneficio concreto para reactivar la economía en el corto, mediano plazo, ni para proteger los empleos que se están perdiendo derivado de esta crisis sanitaria y de la crisis económica que estamos viviendo. Es una iniciativa que simplemente menciona que se pueden hacer movimientos, es decir, movimientos en el presupuesto, incrementando la discrecionalidad en el uso de los recursos y borra algunas de las facultades que tiene el Congreso de la Unión, en especial la Cámara de Diputados. Lo que estamos pidiendo en el grupo parlamentario del PRI es que se presente un plan concreto de cómo se va a beneficiar a la gente, cómo se van a tener recursos adicionales para el sistema de salud, para comprar equipamiento, para que los médicos, las enfermeras tengan todos los instrumentos necesarios para hacer frente a esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Y por el otro lado debemos de conocer exactamente cuál es el plan económico para reactivar la economía. No se puede simplemente mandar una iniciativa donde me digan, pues puedo hacer cualquier movimiento que se requiera. Sí es importante tener flexibilidad, pero sobre todo tenemos que conocer un plan claro que le podamos dar seguimiento, que sea transparente y que la gente conozca los beneficios que va a recibir derivado de esta contingencia, porque aquí lo que tenemos que cuidar es el empleo y el salario de las personas. Esta estrategia que se está siguiendo, que es para proteger la salud de los mexicanos de quédate en casa, tiene efectos económicos porque la gente no está teniendo recursos para llevar la comida a sus casas. Y es ahí donde el gobierno tiene que actuar para darle apoyos concretos. Así es. Diputado don Fernando Galindo Favela, le pregunto, ¿la propuesta del gobierno federal entonces no va acorde con lo que requiere el país, ni en el tema sanitario, en el tema económico, en el tema financiero? Entonces esto me hace pensar que ustedes en poco tiempo le van a hacer propuestas nuevas al gobierno federal precisamente para sentarse las entes económicas, financieras de este país, a hacer un replanteamiento que efectivamente contenga la postura y los puntos de vista de los partidos políticos y del propio gobierno, por supuesto. Sin duda, hace el martes de esta semana, los 4 partidos de oposición en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, emitimos un documento donde llamamos a un diálogo nacional, pero sobre todo hacemos 10 medidas, 10 propuestas concretas en materia de salud y 10 materias concretas en materia económica. Y déjame dar algunos ejemplos. Se propone implementar un seguro de desempleo que proteja a la economía de las familias mexicanas, establecer un programa de empleo temporal para aquellas personas tengan el incentivo de sí quedarse en su casa, pero que no tengan, que no pierdan sus ingresos, es decir, que el gobierno sea solidario a través de entregarle estos recursos para quedarse en su casa y luego a través del pago en trabajo posterior a la contingencia se pueda reactivar la economía. Otras medidas es diferir el pago de algunos impuestos como el IVA y el impuesto sobre la renta, especialmente para los pequeños y medianos empresarios.
también diferir sin intereses el cobro de las cuotas obrero Así patronales es. del IMSS. Es decir, fueron 10 medidas Diputado, económicas y 10 diputado, sanitarias. diputado, permítame un segundito, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a una pausa. Regresando retomamos la conversación con usted. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Muchas gracias. 8:36, pausa y volvemos. 8 de la mañana, 39 minutos, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana en el centro de nuestro país. Continuamos conversando precisamente con Fernando Galindo Favela, diputado federal del PRI, sobre este tema del planteamiento que ha hecho el gobierno federal para rediseñar, si así se le puede considerar o llamar, el presupuesto de este año, precisamente a causa de este problema de la pandemia por el coronavirus. Diputado, nos hacía usted favor de comentarnos este tema en torno a los partidos políticos. Sí, le comentaba que esta propuesta que mandó el Ejecutivo no necesariamente trae un rediseño ni un programa concreto para proteger a las familias mexicanas ni reactivar la economía. Y también le comentaba que los partidos políticos, el PRI, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, hicimos un planteamiento todos juntos, donde firmaron todos los legisladores de estos partidos, donde hicimos 10 propuestas concretas en materia de salud, 10 propuestas en materia económica para que se beneficie directamente a las familias mexicanas y se proteja a los médicos y a las enfermeras y tengan esta capacidad de atender la contingencia sanitaria que está generando el coronavirus. Hoy el Ejecutivo Federal, el Gobierno Federal, cuenta con recursos que se aprobaron el año pasado en materia de salud, 40,000 millones para dar un ejemplo, que es un monto significativo para atender la contingencia, que se autorizaron cuando se creó este nuevo instituto, el INSABI, que no están etiquetados y que pudieran hacer frente para atender todos los requerimientos que se necesitan para atender el coronavirus. Es ahí donde nosotros, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estamos exigiendo que se utilicen esos recursos de manera inmediata y que también se haga un plan de acción para proteger el empleo y el salario de las familias mexicanas. Así es, diputado, pues seguramente en los próximos días seguirá habiendo noticias. Ustedes, los diputados, seguirán trabajando en estas propuestas, todos los partidos políticos, y para llegar justamente a un acuerdo que efectivamente favorezca al sector económico, al sector financiero, al sector laboral sobre todo, porque lo que ya es una realidad es que muchas empresas que no han aguantado esta contingencia en el cierre de su productividad, irremediablemente tendrán que cerrar sus puertas, bajar las cortinas, despedir a la gente, habrá desempleo, empresas que ya no vuelvan a regresar. En fin, estamos ante un panorama negro, porque así lo han dicho las autoridades incluso a nivel internacional, de lo que viene para los próximos meses, y es estrictamente necesario, primero que nada, sentarse con el gobierno, llegar a acuerdos importantes donde todo mundo se convenza de qué es lo que se necesita, lo que requiere el país para sacarlo adelante en medio de este problema que ahorita todavía nos compete en lo sanitario. Viene lo económico, viene lo financiero, viene lo laboral, viene la inseguridad, vienen muchas cosas, y qué interesante y qué importante sobre todo es un acuerdo con el gobierno para llegar precisamente a algo que deje no convencidos ni contentos a todos, que sea lo estrictamente necesario que requiera este país, diputado Favela. Sin duda, pero tienen que ser beneficios concretos, medibles, que se le pueda dar seguimiento, que la autoridad que fiscaliza la asignación de recursos pueda conocer cuál es el programa, cuál es el plan, para que se tenga claridad en la distribución de los recursos. Lo que no se puede aprobar es un simple manejo discrecional del presupuesto para el Ejecutivo Federal, sin que haya un control y un contrapeso político como tiene facultad exclusiva la Cámara de Diputados. Exactamente. Diputado, pues Fernando Galindo Favela, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, por acompañarnos y conversar esta mañana con nosotros. Que tenga buen día y a seguirse cuidando. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio y seguir las recomendaciones de las autoridades de quedarse en casa. Por supuesto, muchas gracias, diputado. Buen día.
Gracias. Muchas gracias. 8 de la mañana con 43 minutos, 8:43, 17 minutos para las 9.